Le damos muchas gracias al Señor porque a lo largo de este año nos dio la oportunidad de meditar sobre la carta de Pablo a los Corintios y hemos hablado de esta carta a lo largo de todo el año, con algunos momentos de pausas para eventos especiales, fechas especiales como la Semana Santa y otras fechas. Entonces, todo el año hemos estado meditando sobre la primera carta a los Corintios. Este es el último sermón de que predicaré sobre Primera de Corintios. A partir del próximo domingo estaremos hablando ya de los temas que tienen que ver con la encarnación de Cristo. Entonces, hoy será el último sermón sobre esta serie. Esto significa que usted tiene que estudiar el capítulo 15 y el 16 también de Primera a los Corintios. El capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo y vamos a empezar a hablar del nacimiento de Cristo. Entonces vamos a hacer un pequeño espacio en esto. Así que este será el último sermón de la serie. Ya el próximo domingo entraremos en otro tema. Gracias a Dios pues que nos ha permitido llegar hasta este punto de la meditación de su palabra. Vamos a hablar de esta porción de la Escritura, especialmente de este último versículo 40 del capítulo 14, que lo tenemos ahí y que dice que debemos hacer todo decentemente y con orden. Este es el tema, incluso el sermón, y vamos a abordar este tema en esta mañana, en esta tarde, sobre este pasaje de la Escritura, solamente este versículo. Sin embargo, hemos dicho ya que debemos de tomar siempre el contexto. El contexto es importante, el contexto anterior, posterior, el contexto remoto, el contexto inmediato, el contexto paralelo, todo lo que nos ayude, todo lo que contribuya al conocimiento de una frase, de un versículo, es muy importante tomarlo. No lo debemos de tomar pues solamente como una frase que puede determinar una conducta del creyente. Nosotros como Iglesia Presbiteriana estamos muy conscientes de que presumimos mucho esto. La Iglesia Presbiteriana es una iglesia de orden, hacemos las cosas de manera ordenada y la gente viene y nota que somos una iglesia ordenada. No sabemos si muy decente, pero ordenada sí. Entonces tenemos que ver lo que dice el texto respecto de decentemente y con orden. Debemos cumplir estas dos características. Somos una iglesia sí decente y somos una iglesia sí ordenada. Pero ¿cómo lo dice Pablo aquí? Cómo el apóstol Pablo lo menciona, cómo llega a esta conclusión en este hilo de pensamiento. El apóstol va tejiendo su hilo de pensamiento y va hablando poco a poco de los conceptos para culminar con esta expresión que consideramos es absolutamente necesaria para nosotros: hacer todo decentemente y con orden. Recién la semana pasada estábamos hablando un poco de este capítulo 14 y también hemos tomado el capítulo 12 y el 13 para estar hablando de esto que hemos dicho de los dones espirituales. El Señor ha otorgado dones y dijimos en aquella ocasión que la Trinidad completa participa en el otorgamiento de los dones, no solamente el Espíritu Santo. Cuando pensamos que es el Espíritu solamente el que da los dones, excluimos al Padre, excluimos al Hijo, pero hemos estudiado en el contexto bíblico y en el mismo pasaje que es la Trinidad completa que está participando en el otorgamiento de los dones espirituales. Pues Dios nos ha dado los dones, desde luego, a través de su Espíritu, y nosotros los dones los hemos concebido como algo que nosotros tenemos que antes no teníamos. Cuando éramos naturales, cuando éramos no salvos, no teníamos estos dones. En algunos casos sí, pero en algunos no. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y entonces el Señor reparte como Él quiere los dones, entonces los da a nosotros y nos hace tener un don espiritual. Ese don espiritual hemos estudiado y hemos dicho no funciona para la edificación propia. Esto no es para beneficio personal. Yo tengo el don de tal cosa para mi provecho. No, los dones espirituales tienen un propósito definido y Pablo lo habla a los Efesios. Dice que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo, el perfeccionamiento de los santos. De tal forma que dijimos los dones son para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, bendecida a través de los dones de cada uno de nosotros. Ninguna persona pues debe de pensar que los dones son para beneficio personal, pero siempre para el beneficio comunal, para el beneficio de la iglesia. Para eso el Señor dio los dones espirituales a su iglesia. Y además lo repartió, ya dijimos,
como Él quiso. Así que si usted tiene un don espiritual y no le gusta, pues este es un tema importante. No tiene más que ejercerlo, porque Dios no nos dio a escoger a nosotros de una lista de dones cuál queremos. Él lo dio como Él quiso y tenemos que asumirlo y que ejercitarlo, porque esto es lo que el Señor nos ha dado. Normalmente los que tenemos algún don que sabemos que el Señor nos lo ha dado, estamos contentos con este don. Añoramos este don y lo ejercemos con mucho gusto para edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, pues entonces el Espíritu Santo nos ha dado los dones, pero en esta relación de dones Él ha establecido principios importantes y ha puesto el don de la profecía por encima del resto de los dones, ¿no? Cuando escuchamos cosas como sobre todo que profeticéis, podemos entender que sí, hay dones que no tenemos que impedir que funcionen, que no debemos de bloquear los dones, tenemos que promoverlos y que aprovecharlos, pero Él dice sobre todo que profeticéis. Lo dice al final en el versículo 39, ¿no? Procurad profetizar, dice Él. Y al principio del capítulo, en el primer versículo, dice Él, sobre todo que profeticéis. Entonces está cerrando esta idea. La profecía pues es este don que tiene que estar sobresaliendo de toda la lista de los dones. Todos los dones están bien, hay que procurarlos, hay que tenerlos, pero sobre todo que profeticemos. Dijimos pues que el tema de la profecía, este don de profecía, tiene también un sentido importante. No dijimos, y dijimos aquella vez, que la profecía no tiene que ver con esta profecía predictiva, como de adivinación, como en algunos casos se entiende, ¿no? Cualquier profecía predictiva sucedió en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablaron en el nombre de Dios diciendo, así dijo Jehová, y entonces decían, esto dijo Jehová que les dijera, y anunciaban algo que iba a suceder. Todo apuntaba a Cristo, dijimos. Las profecías predictivas eran mesiánicas, apuntaban a la venida de Jesucristo. Tanto las profecías catastróficas como las consoladoras tenían que ver con la venida de Cristo. Y luego en el Nuevo Testamento, dijimos, había profecía predictiva. Especialmente 3 ejemplos tuvimos del apóstol Pablo, de Agabo, que hacía profecía predictiva, y Juan en el Apocalipsis. Pero cerrado el canon, teniendo nosotros toda la escritura en nuestra mano, toda la palabra escrita, no más profecía predictiva, no más. Ahora que si nosotros queremos anunciar algo que va a venir en el futuro, más vale que esté escrito en la Biblia. Si decimos, Cristo viene pronto, esto es una profecía predictiva, pero está en la Biblia, ahí está escrito, lo tenemos sustentado en su palabra. Así que la profecía predictiva pues terminó, ya no hay más este tipo de profecía. Hay algunas iglesias, hay algunos creyentes que todavía piensan que Dios les habla y les dice algo distinto a lo que está en la palabra. Decimos nosotros, esto no está tolerado, no está permitido en la Biblia, y revisábamos el pasaje de Jeremías 23, donde se habla justamente de que Dios dice, estoy en contra de los que cuentan sueños mentirosos. Aquellos no los mandé, dice Él, yo no les dije que fueran, profetizan mentiras, así que hay que tener cuidado con esto. La profecía pues a la que se refiere la Biblia es aquella profecía que tiene 3 características. El apóstol lo dijo, dice que la profecía era cuando se hablaba o se profetizaba, se hablaba de exhortación, edificación y consolación, así como lo dice el verso 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edifica con la palabra, exhorta con la palabra, consuela con la palabra. Cuando se utiliza la palabra y se edifica, se exhorta o se consuela, se está haciendo, por supuesto, esta labor profética. Ahora mismo, por ejemplo, en la predicación, esta es una labor profética. Si usted va y exhorta a alguien con la palabra, está haciendo una labor profética. Si usted consuela a alguien con la palabra, está haciendo una labor profética. De tal forma que la profecía tiene un matiz de enseñanza, tiene un matiz, pues, distinto al que en algunos lugares pudiese entenderse. Sobre este tema, el apóstol habla. Lo contrasta con el don de las lenguas. Y entonces él habla acerca de las lenguas y dice que el que habla en lenguas más vale que haya quien le interprete. Así que entonces contrasta estos 2 dones y los pone en este capítulo, y al final va a rematar con algunos principios que son muy importantes que nosotros también adoptemos, que nosotros también podamos entender. Hay 3 principios en esta porción de la Escritura desde el 26 hasta el 40. El primer principio del cual el apóstol Pablo habla a los Corintios está en el versículo 26. Fíjese usted que en el 26 el apóstol dice, ¿qué hay pues, hermanos?
cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y aquí está el principio. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Note usted que el versículo 26, pudiésemos nosotros extraer de ahí incluso una posibilidad de orden de culto que prevalecía en la iglesia de aquel tiempo. En aquel tiempo seguramente se reunían en casas y se juntaban allá, pero posiblemente también hubo ocasiones en donde se reunían todos juntos. Cuando la expresión cuando os reunís, que se repite varias veces en Corintios, puede ser o puede entenderse como aquellos grupos pequeños que se reunían en una sola reunión como un culto público. Porque cuando se reunían para comer el pan, por ejemplo, dice en el capítulo 11, cuando se reunían para celebrar un culto, estaban juntos ellos celebrando culto público. Podemos notarlo porque se reunían todos y ahí es donde estaban las dificultades. Es posible que en una casa se reunían los seguidores de Pablo y en otra los de Cefas y en otra los de Apolos y en otros los de nadie más que de Cristo. Es posible, lo sabemos quizá porque en el contexto de la primera carta, en los primeros capítulos, él ataca esto. Algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Pues ¿qué acaso está dividido Cristo? Así que es posible que se hayan dividido así. Pero luego se reunían todos juntos. En esta reunión comunal, en esa reunión de culto público, hay instrucciones precisas. Les dicen cuando se reúnen y habla de este culto público. Seguramente había salmo. Había la lectura de un salmo, quizá un salmo cantado. Había esta participación. En el Nuevo Testamento se leía el Antiguo Testamento. El Pentateuco seguro, sin duda, y sin duda también los salmos, porque tenemos el testimonio de la Biblia que cuando se reunían cantaban salmos. Así que entonces los salmos. Había salmo. Pero no solamente salmo, sino que la Biblia dice también cuando se reunían, alguno otro tenía doctrina. La doctrina... la palabra doctrina viene de esta palabra griega didaké, de donde viene la traducción de enseñanza, ¿no? Didáctica para nosotros ahora. Así es que había enseñanza y es posible que también ahí en el grupo había gente no solamente que tenía salmo, sino que tenía doctrina, enseñaba. O durante el culto o en grupos pequeños, pero había doctrina, había lengua e interpretación también, había gente que hablaba otros idiomas y gente que interpretaba y también había, por supuesto, revelación. Dios se manifestaba a través de su palabra en una palabra de revelación. Muy posiblemente un culto ahí que sucedía. Bueno, Pablo dice, un principio importante, cuando se reúnen suceden estas cosas, ya están sucediendo. Ahora, hágase todo, dice el texto, hágase todo para edificación. Buen principio. Lo que nosotros hacemos en el culto público es hacerlo todo para edificación. No podemos nosotros excluir este asunto o no lo podemos aislar del contexto completo de la Biblia. Usted recordará que en el capítulo 10, versículo 31, hay otra vez este juego de palabras, hacer todo para. Y en este 10:31, el Señor dice otra vez este juego de palabras, hacerlo todo para. Ahora, si usted ve a este pasaje 10:31, hay otra vez, hacedlo todo para. ¿Pero qué dice? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice él, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí tenemos otra expresión de hacerlo todo para. Pero aquí en el 10:31 dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, nosotros tenemos hacer todo para la gloria de Dios antes de hacer todo para edificación. No necesariamente porque está antes en capítulos, sino porque el pensamiento completo de la Biblia es este. Nosotros tenemos que saber que el culto público, como primera cosa, lo más importante por sobre todo, es que este culto público es para la gloria de Dios. Eso no lo podemos excluir. Hay un mandato bíblico, hacedlo todo para la gloria de Dios. O coman, o beban, o cualquier cosa, dice el apóstol, hagan todo, y todo es todo para la gloria de Dios. Este culto debe ser para la gloria de Dios. La iglesia en Corinto tenía que entender que su culto, aun cuando uno tuviera salmo, uno tuviera interpretación, uno revelación, uno lengua, uno doctrina, todo lo que tenía que hacer para la gloria de Dios que redundaba en la edificación. Ahora déjeme decirle que no es posible que un culto sea de edificación si no persiguió la gloria de Dios.
¿Sí me explico? Es decir, uno puede decir, bueno, no le dimos la gloria a Dios, pero nos edificamos. Esto es imposible. Espiritualmente no es posible. No podemos nosotros ser edificados sin antes haberle dado la gloria a Dios. Si la intención no es darle la gloria a Dios, no hay edificación. Sin dar la gloria a Dios, no existe la edificación. No puede existir. Van pegados. Nosotros nos reunimos aquí y nosotros hacemos esto para la gloria de Dios. Participamos en diferentes cosas. El coro canta, hay una persona que predica, gente que recoge la ofrenda. Usted mismo canta, escucha la predicación y es activo en el culto. Lo que el coro hace, lo que el organista hace, lo que el que predica hace, lo que el que recoge la ofrenda hace, lo que hacen los que dirigen, lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos, lo hacemos para la gloria de Dios. Esto redunda para la edificación. Y dice el apóstol, entonces, un primer principio importante en el culto público es la gloria de Dios y hacer todo para edificación. Alguna ocasión hemos dicho que cuando una persona viene al culto pensando, voy a ir al culto para, que me perdone Dios, para expiar mis culpas o para aprender algo nuevo o algo que tenga que ver con nosotros, estamos mal direccionando la intención. Cuando usted venga al culto, tiene que venir aquí con el único propósito de darle la gloria a Dios. Le garantizo que saldrá edificado, porque al buscar la gloria de Dios habrá edificación. Y entonces dice el apóstol, hágase todo para edificación. Pero el segundo principio también es importante. Ya tenemos el primero. El primero es hágase todo para edificación, pero el segundo también es importante y que tiene que entenderlo la iglesia en Corinto y tenemos que entenderlo nosotros. El segundo principio es que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué lo habrá dicho Pablo así? ¿Qué es lo que le motivará al apóstol Pablo a decirle a una iglesia en Corinto que tiene un gran desorden en su culto público y en su vida diaria, que Dios no es un Dios de confusión, pero es un Dios de paz? Quizá lo dice por lo que dicen los versículos anteriores. Si usted nota con cuidado lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia en Corinto, que tiene que poner orden Pablo ahí, en el versículo 27 en adelante dice, si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Parece ser que había gente que hablaba lengua extraña y otro también, y todos lo hacían a la vez. Dice en el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Cállese. Parece que todos estaban queriendo hablar, los que tenían esta posibilidad, a la vez. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Parece ser que el que tenía el don de la profecía quería estar hablando y el otro también y el otro también. Imagínese una iglesia en donde todos los que tienen el don de la profecía hablaban a la vez y que todos los que hablaban lenguas hablaran a la vez. Parece que esto pasaba dentro de la iglesia allá en Corinto. Todos lo querían hacer a la vez. Pablo tiene que decirles uno por uno. Y cuando uno tiene profecía, cae el otro. Y si hay alguien que habla en lengua extraña, que alguien interprete. Pero parece que había una gran confusión y había un gran caos dentro de la iglesia, en donde por allá había gente que hablaba lenguas y por allá había gente que profetizaba y había un montón de gente ejerciendo dones y había una gran confusión. Es posible que en esta iglesia haya llegado algún extraño y entraba ahí y dijera, qué barbaridad, ¿qué está pasando aquí? Estoy confundido, no tengo paz. No sé si usted ha ido alguna vez a alguna circunstancia de esta en algún lugar, pero recién hace poco platicaba yo con una hermana, decía que estaba en Estados Unidos en una iglesia en donde había gente que por ahí hablaba lenguas y otra cosa, otros se tumbaban por allá y otros como temblaban o hacían cosas raras y había un gran espectáculo ahí. Y decía esta hermana, yo no sentía que hubiera paz, estaba yo inquieta con esto. Claro, porque Dios no es un Dios de confusión,
Dios es un Dios de paz. Pero desde luego esto pasa en circunstancias así, tan ejemplificadas como esto. Pero también tenemos que entender que Dios no es un Dios de confusión, tampoco en el corazón del hombre. Tampoco genera confusión en el corazón del hombre. En el corazón del hombre también Dios genera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese Dios de paz es el Dios que nos da a nosotros y nos participa de su paz, pero no genera confusión ni en el corazón del hombre ni en las circunstancias del hombre, mucho menos en el culto público. El culto público, según el apóstol Pablo en estos principios, en donde todo tiene que ser para la gloria de Dios, para la edificación, debe de imperar el asunto de que Dios no provoca confusión, no provoca caos. Dios genera dentro del culto paz. La paz es la armonía que impera dentro del culto público. Y nosotros podemos decir con mucho orgullo, nosotros somos una iglesia de paz, no todo el mundo está hablando a la vez. Por supuesto que no, pero es posible que no haya paz porque posiblemente en su corazón no haya esa claridad de pensamiento o no esté conectado con el propósito de la gloria de Dios o no esté entendiendo la edificación del cuerpo de Cristo. Así entonces nosotros tenemos que entender que tiene que estar en paz. Dios es un Dios de paz, no un Dios de confusión. Pero hay un tercer principio. El tercer principio, que está justamente al final de este pasaje, está en el versículo 40. ¿Es posible que podamos llevar al bebé a la cuna? Si nos ayudan con esto será muy bueno. Mis hermanos diáconos nos pueden ayudar a dirigir a nuestros hermanos para allá. Gracias. El tercer principio es importante. Dice el tercer principio: hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Tenemos el tercer principio. Primero tenemos que hacer todo para edificación. Segundo, Dios es un Dios de paz, no de confusión. Tercero, Dios dice que tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Otra vez esta fórmula, hacer todo de esta manera. Ya tuvimos en el 10:31 hacer todo para la gloria de Dios. Tenemos en el 26 de este capítulo que tenemos que hacer todo para edificación. Ahora nos dice que tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Claro, entendemos que en la iglesia en Corinto había desorden. Y además no era decente la conducta de los creyentes. Tenemos que dividir las palabras. No es lo mismo hacer todo solo en orden de manera indecente. No es posible hacer todo decente, pero con un gran desorden. Nosotros somos muy buenos, somos muy decentes, nos tratamos muy bien, pero es un desorden esto. Por otro lado, podemos decir nosotros somos muy ordenados, tenemos todo bien estructurado, pero no somos muy decentes. Para que la condición se dé, tiene que hacerse todo con decencia y en orden. No solo uno, los dos. ¿Se acuerda del Salmo 133? El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Podemos estar juntos, pero no en armonía. Pues, estamos juntos, pero igual y no nos caemos bien, ¿no? Es decir, juntos sí, en armonía no. Es muy difícil estar en armonía y juntos. Pero juntos y en armonía, es decir, que estemos en armonía y juntos es muy difícil. Podemos ser una iglesia decente, sí, pero no ordenada. Podemos ser una iglesia ordenada, sí, pero no decente. La iglesia de Corinto parece que ni decente ni ordenada. Nos queda claro por el contexto de todos los capítulos anteriores. No decente porque aquel que tenía conflicto con otro se iba a los tribunales y le levantaba un acta. Eso no es nada decente. No era decente porque aquel que comía carne sacrificada a los ídolos decía: yo tengo la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos. Dice Pablo, que tu libertad no sea tropezadero para los débiles. Sí, muy ordenado en tu concepción de la palabra, pero nada decente. Nada decente. ¿Cómo se podía considerar decente a una persona que llegaba al culto público o que llegaba a la reunión de casa cuando se partían la Santa Cena y se emborrachaba? Eso no es decente. Por supuesto que la iglesia tenía problemas en la decencia. No había unidad en la iglesia. Se trataban ásperamente.
Por supuesto que el apóstol Pablo sabe que en la iglesia no hay decencia. Pero en la iglesia de Corinto tampoco había orden, porque cada quien hacía lo que quería en todos los sentidos. Lo revisamos ahora, y también en el pasado, cada quien hacía lo que quería. Pablo entonces dice en este principio, tienen que hacerlo todo decentemente y con orden. Amado hermano, para que las cosas se hagan de manera decente, tiene que imperar el amor en la iglesia. Porque como lo dijo Pablo en el capítulo 8, verso 1, el conocimiento envanece, el amor edifica. Si por el conocimiento es que yo sé mucho y no sé qué, tú no sabes nada, está bien, pero por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Esto es decente. Cuando yo voy con mi hermano, voy con mi hermana y le hablo en el amor del Señor con toda ternura, como considerando la parte del pueblo de Cristo, y le hablo con este amor que viene del Señor y le hago saber que está mal o cualquier cosa, esto es decente, pero el amor tiene que estar por encima. La última expresión de hágase todo para está en el capítulo 16, verso 14. Dice este pasaje, 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas las cosas sean hechas con amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor distingue que somos la iglesia de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Porque el amor es un mandato del Señor, porque el amor es imprescindible en la iglesia de Cristo. Y cuando hay amor, las cosas se hacen de una manera decente. A veces dura, pero decente. Pero también hay que hacerlas en orden. El orden es necesario. El orden implica planeación. El orden implica comunión, porque hay que ponernos de acuerdo para estar en orden. Pero por cierto, el orden implica también sujeción a las normas establecidas. Pablo dice esto. Pablo menciona este asunto. Algunos pensaban que no necesitaban esto, pero Pablo les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, verso 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Necesitamos todos ponernos de acuerdo en que el Señor da este mandato. Ahora, el que ignora, bueno, pues que ignore, dice Pablo. Pero tiene que hacerse todo decentemente y con orden. Le costaba mucho trabajo a la iglesia en Corinto. Pero las iglesias de hoy tenemos que aprender de esto. Somos una iglesia cristiana, comprados por la sangre de Cristo. El Señor nos ha dado dones. Sabemos que el don de la profecía está por sobre todos los dones, tenemos que procurarla, sobre todo. Pero tampoco podemos excluir a aquellos que tienen dones distintos. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Bajo los tres principios de hacer todo para la edificación del cuerpo de Cristo, todo para edificación. Tenemos que entender que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Y tenemos que saber que Dios nos pide que hagamos todo decentemente y con orden. Bajo estos principios, la iglesia en Corinto debe de seguir caminando, y bajo estos principios, las iglesias de este tiempo tenemos que seguir caminando, haciendo las cosas decentemente y con orden para la gloria de Dios. De esta manera podemos edificar, podemos crecer, podemos seguir adelante como iglesia para cumplir esta tarea que el Señor nos ha dado como iglesia de Cristo. Oremos. Padre, tu iglesia que tú compraste con la sangre de Cristo, somos nosotros parte de ella. Y queremos, Señor, entender que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Todo, porque para eso fuimos creados. Pero, Señor, entender que cuando nos reunimos en el culto público ese es el principal motivo, pero también hacerlo todo para edificación. Quizá no para provecho personal, tanto como para edificación. Entendiendo que tú eres un Dios de paz, no de confusión, Señor. Así es que tenemos que organizarnos bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo permites que lo hagamos? Y finalmente, Señor, tenemos que caminar sobre esta línea de hacer todo decentemente y con orden. Esto nos distinguirá como una iglesia centrada en ti, en tu palabra. Ayúdanos en esta tarea, Señor, que es una tarea ardua, necesaria, no fácil, pero que traerá bendición sin lugar a dudas. Gracias, Señor, por la palabra que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.